Hola amigos del Halcón Maltés. En el mes de marzo pasado, cuando abrimos la librería, pues empecé a grabar unos pequeños vídeos para subirlos a Instagram de duración entre 1 minuto y 2. Y dando palos de ciego, como un ciego que entra en una habitación a oscuras, a ver qué pasaba. Sorprendentemente para mí, muy gratamente sorprendido quedé cuando vi que estos vídeos pequeños pues empezaban a tener mucho éxito entre vosotros y que os gustaban y que empezabais a seguirlos. Entonces he seguido haciéndolos y encantado. Pero siempre me quedo con un pequeño regusto de cosas que me hubiera gustado decir en estos vídeos, pero que por razón del tiempo de los mismos, que es entre 1 y 2 minutos, no quiero extenderme más para no aburriros, pues me quedaba en el tintero. Entonces ahora inauguro este canal de YouTube con idea de reproducir estos pequeños vídeos, pero extenderme un poco más en aquellas cosas que a mí me hubiera gustado hablar en ese momento y que me callé. Entonces, pues voy a probar el primero y arranco con un vídeo que hice que tenía mucho éxito, tuvo mucho éxito, que es un vídeo que hablaba de libros y western. Aquí va. Southern men, the thunders mutter, northern flags and south winds flutter too. Los tres libros de los que voy a hablar ahora son de un género que está cayendo un poco en el olvido, aunque tiene grandes amantes, entre los cuales me incluyo. Es el western, tanto en libros como en cine. La primera novedad es este libro de la colección Valdemar Frontera, que tenemos unos cuantos por aquí, de Larry McMurtry, que es un escritor clásico, el que hizo Lonesome Dove. Habla de las tensiones que hubo entre Estados Unidos y México cuando España tuvo que abandonar la colonia. Este otro libro es un clásico, este es una maravilla de libro de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre. Habla un poco de lo mismo, de las tensiones también entre Estados Unidos y México. Un libro sangriento, sanguinario, maravillosamente bien escrito, pura literatura, pura vida, hermanos. Y el tercero es este, que también ha salido nuevo. Es un libro con muchas fotos, habla sobre todo del western en el cine, analiza las grandes películas de John Ford, John Wayne, la trilogía de la caballería, etcétera. El western, aquí todos, el Halcón Maltés. Bueno, lo primero que tengo que decir es que metí la pata. Metí la pata, dije que México había sido una colonia española y no fue una colonia española, fue un virreinato. Como muchos de vosotros me habéis reprochado y corregido, la mayor parte de vosotros con muy buenas maneras, elegancia y educación, algunos otros pocos no tanto, pero bueno, acepto totalmente la corrección y la asumo. Os decía en este vídeo anterior, hablaba de la colección Valdemar Frontera, que es una colección de libros del oeste maravillosa. Lo primero que llama la atención son sus magníficas portadas. Son unas portadas que entran por los ojos, son unos cuadros del oeste maravillosos. Y lo segundo que llama mucho la atención son los títulos. Los títulos son imprescindibles. Muchos de ellos han dado lugar a películas, qué sé yo, Centauros del Desierto, Inolvidable John Wayne y John Ford, Los que no perdonan, El tren de las 3:10 a Yuma, El Virginiano, Las aventuras de Jeremy Johnson, que luego la hizo en el cine Sidney Pollack, con un Robert Redford barbudo y irreconocible para muchos. En fin, una colección de libros de los que se han hecho muchas películas. De estos libros del oeste de la colección Valdemar Frontera, hay una autora que para mi gusto es la que a mí más me interesa, la mejor en mi opinión. Se llama Dorothy M. Johnson. Dorothy M. Johnson era una señora, era profesora de universidad también y una escritora maravillosa. Su libro Indian Country me parece sublime. Y era una mujer excéntrica. Una vez llegó a su clase en la universidad con una mano así levantada y dio toda la clase con la mano levantada. Y ya cuando terminaba le dijo a sus alumnos: os preguntaréis por qué he hecho esto, he dado la clase así. Y entonces explicó que es que se había encontrado cuando iba a su universidad con Gary Cooper, y Gary Cooper le había saludado, le había reconocido y le había besado la mano. Y claro, ella estaba totalmente en shock. Bueno, el segundo libro de los que yo hablaba es uno de los grandes libros de la literatura estadounidense del último siglo XX y XXI, principios del XXI. Es Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy. Meridiano de Sangre es una novela
magníficamente bien escrita, con un estilo tremendamente poderoso, rápido, vibrante, con unas descripciones maravillosas. Los paisajes forman parte de las personas y el argumento es absolutamente brutal. Es un western, como todo lo que estamos hablando ahora, y va al final, después de la Guerra de Secesión, pues quedaron ociosos una serie de militares que no tenían otro oficio que la guerra y se vendían como mercenarios. Estos mercenarios son contratados por los mexicanos para matar indios. Los españoles, cuando habían estado en el virreinato, ya no voy a decir más colonia, de México, cuando habían tenido el virreinato, se habían dado cuenta que en el septentrión, como ellos llamaban al norte de Estados Unidos, vamos, al sur de Estados Unidos, al norte de las posesiones españolas, era imposible vencer a los indios en su terreno. Eran pocos los españoles y los terrenos eran muy grandes. Me refiero a Nuevo México, me refiero a Texas, me refiero a Arizona, me refiero a todas estas zonas dominadas por los comanches, la comanchería, o por los apaches, la apachería. Entonces los españoles lo que hacían era, bueno, de alguna forma les compraban, les subsidiaban, comerciaban con ellos y les daban una especie de renta o subsidio y con eso conseguían mantener la paz. Pero cuando los mexicanos expulsaron a los españoles, empezaron una guerra de exterminio contra los indios, contra los apaches. Y es curioso porque también se pegaban entonces con los estadounidenses por determinados territorios, Nuevo México, sobre todo Texas, recordad el Álamo. Y los norteamericanos en aquel momento se asociaron inicialmente con los apaches para ir contra los mexicanos. Bien, vuelvo al libro de McCarthy. En el libro de McCarthy, los mexicanos contratan a esta partida de desalmados, de sanguinarios, mercenarios, salvajes y absolutamente criminales y asesinos para ir matando indios y cazando cabelleras. Con tal celo se emplean estos mercenarios que cuando se les acaban los indios que matar, empiezan a matar mexicanos, casi por deporte. Uno de los personajes centrales es el juez, es un individuo absolutamente escalofriante, terrorífico y despreciable, es un gigante, sanguinario, cruel, inteligente y entre otras muchas virtudes que lo adornan, es que es un cerdo pederasta. Este personaje es un personaje central de la novela y bueno, pues a medida que va avanzando la novela, pues van ocurriendo episodios muy sangrientos con este personaje como telón de fondo. Cormac McCarthy decía que él para que le mereciera la pena el libro que estaba escribiendo, muchas veces tenía que parar de escribir para recomponerse porque tenía el corazón en un puño. Decía que si no le pasaba eso, no merecía la pena seguir escribiendo. Bueno, pues al lector esto le ocurre, es decir, hay determinados pasajes de esta maravillosa novela que tienes que parar, respirar, recomponerte y seguir. Es una verdadera maravilla, de verdad. Bueno, otro autor de los que hablé y que me quedé con ganas de explayarme un poquito más es Donald Ray Pollock y sobre todo de su última obra hasta ahora, estamos todos deseando que publique la siguiente, que se llama El banquete celestial. Aquí va el vídeo que grabé en su momento y luego me voy a enrollar un poquito. Hola desde el Halcón Maltés. Todos vosotros lectores sabéis, igual que yo, que siempre que abrimos un nuevo libro tenemos la esperanza de que ese libro sea el libro, el que nos atrapa, el que nos entusiasma, el que nos engancha, el que nos apasiona. Y eso sabemos que ocurre muy de tarde en tarde. Hay que besar muchos sapos hasta que aparece una princesa o un príncipe, depende del tipo de sapos que cada uno bese. A mí eso me ocurrió con este escritor, Donald Ray Pollock. Es un escritor curioso. Nació, creció y vive en un pueblucho miserable de Ohio, del medio oeste americano, que se llama Knockemstiff. Knockemstiff significa algo así como pégales un golpe y déjalos tiesos. Es un nombre así de ridículo. Y es el título de su primer libro de relatos, unas historias cortas, violentas, salvajes, con un toque de humor negro maravilloso que conforman, ya te digo, este primer libro. El segundo libro que escribió se llama El diablo a todas horas. Netflix hizo una serie que no os recomiendo, leer el libro mucho mejor. Y es como los relatos anteriores, pero entrelazados unos con otros al estilo un poco de Pulp Fiction de Tarantino. Al final conforman todos una pintura coral de estos relatos violentos y salvajes. Y el tercero, que desde luego es mi favorito, se llama El banquete celestial. Es un western, imaginaros a El buscón de Quevedo en una
en un libro de Cormac McCarthy, de Meridiano de Sangre, por ejemplo, un western salvaje. Es la historia de 3 hermanos, uno de ellos subnormal, otro muy violento y el otro más o menos razonable, que hartos de escuchar a su padre decirles que cuando sean buenos y se mueran y vayan al cielo van a comer en el banquete celestial cuando ellos no hacen nada más que pasar hambre, a la muerte del padre deciden convertirse en atracadores de bancos, y entonces empiezan unas peripecias con estos 3 hermanos alucinantes, no apto para cualquier sensibilidad, pero sí para los buenos lectores de novelas que vayan directas a la mandíbula. En El halcón maltés, para vosotros. Bueno, aquí me quedé con muchas ganas de hablar un poco más de Donald Ray Pollock. Donald Ray Pollock es un señor que a los 50 años vivía en este pueblucho miserable de Ohio, del medio oeste americano, ocupado pues por lo que ellos llaman la white trash, la basura blanca, en contraposición a lo que ellos, no yo, ellos también llaman la basura negra, la black trash, ¿no? Este señor, Donald Ray Pollock, que vive en este pueblecillo y con 50 años, además de trabajar en la fábrica de papel, se apunta a un curso de escritura creativa con tan buena fortuna que le descubren, o se descubre, y publica su primer libro de relatos, Knock and Stick, que ya he contado algo de él. Y el último que ha hecho hasta ahora, yo estoy deseando que salga el siguiente, el último, que es el que a mí más me ha gustado, es un western, se llama El banquete celestial. El banquete celestial es un western atípico, como dicen los cursis, es un western crepuscular porque transcurre a principios de siglo XX, claro. Es un western con unos tintes de novela picaresca. Es curioso cómo a veces parece como que el Buscón de Quevedo o el Lazarillo de Tormes podrían ser algunos de estos personajes que aparecen en esta novela. Muy violenta, pero también con muchísimo sentido del humor. Un humor negro, muy salvaje y muy sangriento muchas veces, y que a veces te sorprende a ti mismo. Por ejemplo, hay un pasaje cuando la madre de estos muchachos, de estos protagonistas, se muere. Ven que el cadáver se empieza a mover a las pocas horas y no saben qué es lo que ocurre ahí, hasta que ven que es que un gusano tremendo le sale de la nariz, cosa que sin duda es muy asqueroso, pero tal y como lo cuenta Ray Pollock, ese asco, que entronca bien con el asco que da muchas cosas de las que dice Quevedo en El Buscón, pues te hace reír, te hace sonreír. Es la historia de estos 3 muchachos, de estos 3 hijos, que al morir la madre y el padre y viviendo de la más absoluta de las miserias, pues deciden salir al mundo y como no tienen oficio ni beneficio, lo único que se les ocurre es atracar bancos. Uno de ellos es un tipo violento y sanguinario y muy lascivo, el otro es un deficiente mental, en muchos aspectos enternecedor, y el tercero es el único que tiene un poco de cordura y un poco de sentido común de esta familia de delincuentes y de ladrones de bancos. Es un libro francamente maravilloso. Yo en la librería lo recomiendo mucho, y además acierto, porque a la gente que se lo he recomendado, los que no lo conocían, vuelven para decirme lo que les ha gustado y lo que les ha parecido, y es un libro fascinante. Bueno, pues ya no quiero enrollarme más. Simplemente encantado de inaugurar este canal de YouTube. Si queréis suscribiros, iré subiendo vídeos periódicamente. Aquí tenéis abajo la suscripción. Pero yo preferiría, además de que os suscribáis, o en lugar de, que os paséis por la librería y charlemos personalmente de libros y de literatura. Os espero, como siempre, en la librería, en Instagram o en este nuevo canal que inauguro con este vídeo. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.